Hola amigos de Contexto. Hoy les vamos a presentar un análisis, estudio de la variación del precio de los materiales de construcción, vamos a decir en un transcurso de unos 10 años. Y también pues cuál es el margen, vamos a decir, entre el costo y el precio de venta de una edificación. En estos últimos años el sector construcción ha presentado un auge interesante y es parte de los sectores que más han crecido en nuestro presupuesto nacional. De manera de que además de la economía nacional, de manera que además de ser un sector interesante porque todos deseamos comprar una casa, un apartamento, un local comercial, también compone un renglón muy interesante de lo que es la economía nacional, porque sabemos que dinamiza pues todo, el que pone los bloques, la mano de obra, los materiales de construcción, la terminación, etcétera. Hoy tenemos un invitado muy preparado. Él es ingeniero y especialista en hidráulica, estudió en Holanda, también en una universidad de Jerusalén, en Jerusalén, Israel. Exacto, es ingeniero de sistema de INTEC. Y con él vamos justamente a hablar sobre esta variación de los precios de la construcción y pues como, por ejemplo, antes veíamos que las personas invertían comprando inmuebles y estos iban tomando mucho valor en el tiempo. También lo hacían con las tierras. Ya creo que no es igual porque están bastante estables en los últimos años estos precios. Bueno, pero presentamos a nuestro invitado de hoy, al ingeniero Rafael Damirón Dixon, quien nos irá presentando pues lo que ha hecho respecto a este análisis en precios de la construcción. Rafael, bienvenido. Muchas gracias por su invitación. Bueno, ¿cuáles son esos factores que más influyen, ya aparte de lo que es el terreno? Que pues por supuesto si ubicamos el mismo inmueble aquí o allá variará considerablemente dependiendo de dónde se ubique. Bueno, pero ya sin tener en cuenta lo que es el terreno, ¿cuáles son los materiales que más han variado? ¿Cómo podríamos calificar el momento que vivimos en la construcción? Si de estabilidad respecto a otros, también respecto a la prima del dólar, ¿cómo se comporta? ¿Cuáles son los resultados que arroja este análisis que usted viene haciendo hace ya varios años, Rafael? Bueno, comencemos diciendo que hay varias instituciones en el país que llevan cuenta de la variación de los costos de construcción. Podemos citar a la Dirección de Estadística, a la Cámara Dominicana de la Construcción, a Coprovis, y cada uno lo hace pues desde su punto de acción dentro de la industria de la construcción. Y casi todos coinciden en ciertos índices que se vienen computando desde hace 10 años. Y podemos decir que el incremento que ha ido ocurriendo se ha mantenido por debajo de lo que es la inflación registrada en el país. La mayoría de estos índices oscilan entre un 14 y un 16% en el costo directo de la construcción, porque hay unos costos que se agregan al costo de construcción que no tienen el mismo sentido de variación. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, entre los costos indirectos están las utilidades del promotor o del contratista, sí. Están los seguros, sí. Están la seguridad social, está la supervisión, están los impuestos. O sea, son una serie de costos que se sobreponen a los costos directos, que son lo que se materializan en la obra, lo que usted puede identificar por una fabricación o una instalación dentro de la obra. Y generalmente esos costos indirectos oscilan entre un 22 y un 25% de lo que son los costos directos, que son los que sí varían según la mano de obra, los materiales o los equipos varían de precio en un periodo dado. Si tenemos en cuenta que ese incremento en los últimos 5 años, vamos a decir, anda alrededor, en mis números, anda alrededor de un 13, un 12, un 13%. Acumulado en esos 5 años.
viene siendo aproximadamente la mitad de lo que es la inflación acumulada en esos 5 años, según los datos del Banco Central, de un 5 o 5,5% anual. Eso quiere decir que los actores de la industria de la construcción están absorbiendo parte de lo que es la inflación en lo que se refiere a la industria de la construcción. Los actores me refiero desde los obreros hasta los promotores de los proyectos, hasta las instituciones financieras también. Pero cuando decimos que lo absorbe, por ejemplo, un obrero, es que no aumenta el valor de su salario no ha ido escalando, y que tampoco ha aumentado y que ha bajado lo que gana el promotor. No es que no ha subido, sino que no ha bajado. No han escalado en la misma medida que la inflación. Pero es que el promotor no, el promotor tiene que ganar menos, porque no es lo mismo que el trabajador que no sube su salario. Entonces el promotor tiene que bajar el precio. Bueno, cualquier actividad económica que se realice, para que siga siendo rentable en la misma medida para quien la ejecuta, debiera tener una compensación en el tiempo parecida a la inflación, porque la inflación es el aumento de costo, la pérdida de valor, como se quiera llamar, de adquisitivo, de todo. Entonces, en el caso de la construcción, los actores han estado absorbiendo en los últimos 5 o 10 años parte de lo que es el aumento del costo, como llaman el costo de la vida, ¿verdad? ¿Eso quiere decir entonces que la construcción ahora es menos rentable? No necesariamente. No es que sea menos rentable, pero la rentabilidad no ha marchado igual que el costo de las cosas, o que la inflación general en el país. Pero eso como que contradice la creencia general de las personas que dicen invierte en bloque y cemento. En bloque, en cemento, en ladrillo, porque eso nunca se devalúa, eso nunca pierde valor. Ciertamente los activos inmobiliarios de las personas que forman parte de su acervo se revalúan con el tiempo, en principio. Eso iba a decir en principio. En principio, yo he tenido la experiencia de las dos partes y he comprado un inmueble en 500 y he tenido que venderlo por debajo del precio varios años después. Es decir, que en realidad ahí además de la inflación, en el precio directo se perdió también dinero. Sí, lo que pasa es que una cosa es el costo de la construcción. No, el precio del adquiriente. Sí. Una cosa es el costo de construcción y otra cosa es el precio. Sí. Con que se comercia, claro, pero el promotor invierte en construcción para venderlo y ganar un dinero. Correcto, pero cuando mencionaba que el costo de construcción está siendo, la diferencia entre el costo de construcción y la inflación está siendo absorbida por los actores, me refiero al costo de la construcción. Sobre el costo de construcción hay otros valores que se agregan, que lo podemos ver en un cuadro que les mandé, donde sí hay margen para tratar de acercarse a lo que es el efecto inflacionario o hasta especulación cuando se maneja el asunto de la oferta y la demanda. Vamos a ver el cuadro, pero antes de eso, ingeniero Rafael Damirón Dixon, me gustaría puntualizar un poquito sobre eso que ha dicho Julio. Por ejemplo, invertir en viviendas, en bloques y varillas, como dicen coloquialmente, siempre se supone que es bueno, pero ya cuando el inmueble pasa de los 20 años, ya comienza a bajar de precio. De hecho, depende del valor de la tierra también. Depende del valor de la tierra, pero generalmente el otro que está al lado, aunque sea en ese mismo lugar, ya va a ser mucho más caro que el que ya tiene más de 20 años. O sea que, ¿por qué? Porque las tuberías principalmente las tecnologías cambian, entonces hay nuevas formas de tubería por las filtraciones, los techos y demás. De manera de que esto es muy relativo y entonces no sabemos a cómo va a estar el mercado cuando esta construcción que compramos ya tenga 20 años o si la compramos de 10 años y si va a haber un momento malo para las ventas y entonces va uno a tener que tenerlo muy por debajo del precio que lo compró. Pudiera darse esto también respecto a esto que dice Julio. Y yo insisto en que no es lo mismo el costo de construir un inmueble que el precio
a que se mercadea o que se vende. Hay ¿De qué depende? Hay muchos factores. Nos vamos al cuadro. Vamos a ver ese cuadro. Si lo ponemos por delante. Ese cuadro es muy ilustrativo. Fíjense. Arriba tenemos lo que son los costos directos, que es lo que estamos hablando. Sí. El costo, lo que cuesta construir el inmueble. Sí, muy bien. Más los costos indirectos, que como les dije, oscilan por un 25%. Sí. Y dependiendo de cómo se ejecute la obra, hay unos costos financieros que normalmente andan alrededor del 8%. Eso quiere decir que los costos que se agregan a los costos directos andan por un 33%. Sí. Ahora, aparte de eso, hay otros valores que intervienen cuando ese inmueble ya se está vendiendo o se está comprando. Entre el terreno, que es una variable de un amplio espectro, sí, dependiendo de dónde esté ubicado el terreno. Pero hay otros valores agregados que tienen cierta subjetividad. Sí. La ubicación del inmueble. A veces la ubicación es decisiva. Sí, es básico. El diseño, o sea, la funcionalidad que tenga la obra para el fin para el cual se va a usar. También o fue es construida. decisivo. La panorámica, la ubicación, o sea, no es lo mismo usted tener un edificio en el mirador mirando hacia el sur, Claro, donde usted sabe que no va a haber ningún obstáculo. claro. Que usted estar en el polígono central, donde usted compra un apartamento y al año siguiente le construye un edificio igual al frente y ya usted no tiene visual Claro. en ninguna dirección. Claro. Y eso disminuye El costo. el valor del inmueble. El valor. Están efectos como la iluminación y la ventilación. O sea, esto está sucediendo en ese Nueva York chiquito que tenemos ahora, que hay edificios que están en sombra las 24 horas. O sea, el sol nunca le da directo. Sí. Y luego está el más subjetivo de todo, que es la oferta y la demanda. Dependiendo de cómo esté la oferta y la demanda de ese tipo de construcción, pues puede haber mucha variación. Y como les muestro ahí, fíjense que esos factores que pueden pensarse que son medio subjetivos, pueden variar entre un 10 y un 30%, que es casi lo mismo que los costos indirectos de la construcción. Es mucho. Y luego está la gestión de venta, ¿verdad? Que puede andar entre un 2 Sí. un 4%. Fíjense que esos valores agregados más la gestión de venta puede llegar a un 23%. O sea que en estamos promedio. hablando de la mitad del costo. De la mitad del costo, porque el valor agregado con gestión de venta, 23%, más el anterior. No, 23% es el promedio entre el 10 y el 30 más la gestión de venta. Por eso, más Exacto. lo de costos directos, Más el indirectos, terreno. financiamientos y terrenos. O sea que cuando usted viene a ver, Es el ese 50%. factor que él mencionaba, tiene mucho que ver no con el costo de construcción, sino con lo que se agrega después y se maneja después cuando ese inmueble. ¿Qué es el costo indirecto ahí? El costo indirecto es el 25% que está arriba. Es el costo de los honorarios. Ahí están, Honorarios ahí de- están las utilidades del que construye. Está la supervisión de la obra. Están las pólizas de seguro que hay que sacar. Están los impuestos. Está la seguridad social. Básicamente, esos componentes que en suma andan entre un 22 un 25%, dependiendo del tipo de obra que se trate. Es mucho. Usted habla, Rafael, de los seguros. ¿Qué tan importantes son los seguros en este momento para la construcción? Vamos a decir, me refiero no a los seguros de los trabajadores, que ya eso vendría dentro de la seguridad social, sino asegurar la obra en cuanto a daños y demás. Más importante que nunca antes, porque ahora con la construcción en altura, los riesgos Sí. son mayores. Los riesgos de accidentes, los riesgos de fallos técnicos pueden ser mucho más costosos. Entonces las pólizas que tienen que amparar a esas edificaciones, que también su costo es mucho más alto, pues influyen más. Y eso oscila en un 2%, decía usted. Sí, según lo que te exija, porque no todas las obras tienen la misma exigencia de tipo de seguros. Sí. A veces te exigen responsabilidad civil, a veces te exigen contra accidentes, a veces te exigen contra todo tipo de riesgo. O sea, según lo que se exija, ese costo llega a pesar bastante. Para el banco financiar una obra, por ejemplo, en altura, ¿exige el seguro? No, claro que sí. Sí. Y aunque no esté Por financiado por el banco, financiamiento. el propio contratista tiene que protegerse. Claro. Tiene que protegerse porque, fíjate, aquí han ocurrido accidentes importantes en algunas construcciones. Ha habido edificios que casi se han derrumbado. Bueno, ahora hace como 2 meses ahí atrás de Blue Mall se derrumbó un entrepiso. Bueno, entonces, todo ese tipo de cosas están previstas con los seguros y es imposible, digo yo, iniciar una obra de importancia sin que esté debidamente asegurada. ¿Cómo usted calificaría la calidad de la construcción
no solo en el polígono central, que es el que más se ve, sino en general en la República Dominicana? Calidad. Buena, mediocre. Aquí hay, según el nivel de la obra que se está ejecutando y según la supervisión que se esté dando, según las especificaciones y según la agencia que esté controlando esa construcción, pues hay una amplia gama. Pero comparado con otros países, aquí la construcción tiene un nivel bastante aceptable. ¿Ustedes recuerdan cuando el terremoto de Haití? Sí. Que la mayoría de las desgracias ocurrieron por la mala práctica constructiva que se tiene allá. Aquí en las zonas marginales de la ciudad hay poco control, usted ve cosas que no debieran ser. Pero con la construcción formal aquí yo creo que es de una buena calidad. Por ejemplo, en Chile, hace como 5 años, creo, ¿verdad? Que ellos tuvieron, creo que fue, el epicentro creo que fue en Santiago de Chile, este terremoto, el terremoto fue justo después del de Haití. Sí, hace como 5 años. En el 2010 fue. Dios mío, ya 9 años. Va a ser 9 años. Con relación al riesgo sísmico, yo creo que aquí las edificaciones altas que están haciendo y las que están construyendo en los últimos 10 años, para mí están bien, son bastante conservadoras. Decía que en Chile nada sufrió y fue un terremoto de 8 y pico. Porque ellos tienen muchos terremotos. Sí, igual que México también. Y las normas antisísmicas son muy rígidas. Sí. Pero nosotros tenemos muchas edificaciones viejas que ya eran altas, y cuando digo altos, me refiero ya a edificios de 8 pisos, por ejemplo, que ya para nosotros ya comienzan a ser altas, y esos no tenían la protección antisísmica. Hay un programa de reforzamiento de estructuras preexistentes que ya existe desde hace como casi 10 años. ¿De quién? ¿Obra pública? Sí, obra pública, los impuestos, pero pocos edificios yo he visto. Yo vi que estaban reforzando, por ejemplo, el edificio de Scotiabank, ahí en la Kennedy. Sí. Ahí yo vi que estuvo pasando durante un buen tiempo. Porque es que esos reforzamientos son muy costosos. Sí, son muy costosos. No todos los y dificultosos también. Y por aquello de que recordarse de Santa Bárbara cuando truena. Como hace mucho que no tenemos un sacudión fuerte aquí. Pues desde que hay edificios altos aquí prácticamente no ha habido un sismo importante. Sí. Que yo recuerde, el último fue hace como 30 años, algo así. Sí, aunque 20 y pico de años. Hemos tenido nuestros susticos últimamente, sí, pero no muy grandes. Vamos a la pausa entonces, y cuando vengamos vamos a ver en detalle que pues los materiales que más han subido y su variación, y me gustaría saber cómo califica este momento para la construcción, si estable, bueno, cómo se califica. Volvemos. Bien, amigos, continuamos esta conversación con el ingeniero Damirón Dixon sobre los costos de construcción en la República Dominicana. Hay un par de cosas que me vinieron a la cabeza en el segmento anterior y que se lo quisiera plantear ahora. Aquí una de las cosas que más se habla, se dice y en gran medida se critica es que la construcción es uno de los que más utiliza mano de obra haitiana ilegal. Sí. Y que no hay control. Y que existe una ley con el Código de Trabajo de no sobrepasar la cota de 80-20 entre trabajadores dominicanos y trabajadores extranjeros de cualquier nacionalidad. Es decir, se está haciendo algo. ¿Hay algún programa en la construcción? Porque usted pasa inclusive dentro de los costos de construcción, la mano de obra es una mano de obra muy barata, en gran parte por eso. Y quizá eso incida en aumentar los beneficios de los promotores de la construcción. De hecho, no es inusual ver cómo estos obreros haitianos viven dentro de la construcción. Viven ahí, duermen ahí, cocinan ahí, lo que crea condiciones completamente infrahumanas, por un lado. Y por el otro, ha habido un boom con la ley de fideicomiso
de la construcción de bajo costo. De hecho, hay incentivos económicos, fiscales, de parte del gobierno para que se incursione en las viviendas de menos de 3 millones, creo que es. Sí. 3 millones y pico. Lo subieron, yo creo, antes No, era es 3 y algo, es 3 y algo. Sí. No llega a 3 y medio, pero es 3 puntos. Eso lo ajustan todos los años por la inflación. La tendencia ahora mismo, porque en un momento la construcción, el boom de construcción privado fue en la vivienda de clase media alta y alta, y en los centros comerciales. ¿Cuál es la tendencia hoy? ¿Hay más construcción en la vivienda social? O porque tenemos esta experiencia de la ciudad de Juan Bosch o de todo lo que se ha hecho en la avenida Jacobo Magluta. Bueno, vamos por partes. Usted me mencionó primero lo relativo a la mano de obra extranjera. Sí. Ahí hay algo de cierto en lo que usted dice, en el sentido de que no se respeta lo que la ley establece, de que el 80% debe ser mano de obra nativa. Y eso es, eso tiene que ser impuesto tanto por las autoridades como por los propios constructores, que todavía no se ha impuesto porque no se ha querido. Pero hay también algo de fábula en el sentido de que la mano de obra extranjera es mucho más barata que la nacional. Yo siempre se los aclaro a la gente que no es más barata, lo que hace es que baja el precio. Deprime el salario. Deprime el salario general. Eso de los sí puede dominicanos ser. y de nosotros. Es que a esos obreros no pagan seguridad social. Ese es un renglón, pero eso no pesa tanto. Pero los salarios son los mismos. Exactamente los mismos. Son los mismos. Son los mismos, pero si estuviera más tecnificada, los salarios fueran más altos. No hay otra cosa. Fíjese, hace 40 años cuando yo construí, yo recuerdo, en la época que yo construí mi casa, la mano de obra haitiana estaba prácticamente reducida a las excavaciones. Sí. Era el trabajo menos requiriente técnicamente. Sí. Y luego todas las otras especialidades de albañilería eran dominicanas. Sí. A partir de que fue transcurriendo el tiempo, la mano de obra haitiana fue ganando terreno en albañilería y en otras cosas, en varilleros, etcétera. Sí, todo ya. Pero hay un fenómeno que también fue ocurriendo paralelamente, y es que se abrieron otras ocupaciones menos exigentes y menos forzosas, menos difíciles. Sí. Para muchos de esos obreros, por ejemplo, en esa época no existía el motoconcho. Sí. ¿Usted sabe cuántos antiguos obreros de la construcción son motoconchistas ahora? Sí. Y a lo mejor producen lo mismo que poniendo bloques, pero se esfuerzan mucho menos. Sí. Entonces, ha habido un fenómeno que hay que analizarlo bien. No es tan sencillo como que la mano de obra extranjera está ahí porque es más barata. Aquí hubo un ex ministro de Obras Públicas que dijo, en un momento que había un debate muy fuerte sobre este tema, que si se prohibía la mano de obra extranjera o se reducía al 20%, la industria de la construcción iba a colapsar. Es posible. Bueno, colapsaría por un momento también. Bueno, hasta que se reacomode la cosa, pero es posible porque ha crecido mucho la participación de esa mano de obra, pero ha crecido por las dos razones. Y una de las razones es que muchos de esos obreros de construcción están haciendo otra cosa menos forzosa ahora. Pero yo que creo no existía, que también que no existía en aquella es un época. fenómeno que se va desarrollando paulatinamente y al ir desplazando la mano de obra dominicana, cada vez se dedican menos, como usted dice, a ese renglón. Pero si se respetara la ley, volverían a la construcción. Porque, por ejemplo, un albañil de terminación, por ejemplo, el que pone cerámicas, gana incluso mucho más que el ingeniero de planta. Sí, pero los hay nacionales y los hay extranjeros. No, son casi todos. En esos oficios, vamos a decirle, y especialidades, casi todos son dominicanos. Eso pasaba los antes. Electricistas. Electricistas quizás. Los electricistas sí, pero ya los piseros. Electricidad, plomería, pero en albañilería ya la mano de obra haitiana domina hasta las terminaciones. Sí, que antes no era así. Que antes no era así. Que están muy malas, por cierto. Sí, están muy malas, por cierto. La terminación depende de las exigencias de cada proyecto. Hay proyectos donde está perfecta, hay proyectos donde quizás no hay el mismo rigor.
Y otra cosa también que se menciona mucho es que muchos, y nos desviamos un poco del tema, pero es necesario, que muchos trabajadores haitianos que a veces ni siquiera han trabajado en esa obra, consiguen estos abogaditos picapleitos y demandan al promotor, porque tengo amigos que han tenido ese caso, diciendo que han trabajado y en lo que el hacha va y viene se pierden años y un costo de abogados y demás, que es un problema que está enfrentando el sector construcción tremendo. Han existido mafias que se ocupan de eso, sometiendo a los ingenieros, etc. Sí. Lo otro respecto al tipo de construcción que prevalece. Yo creo que ahora, en este momento, hay frentes de todo tipo. Si usted toma el periódico de hoy, esta mañana, antes de venir para acá, yo estuve oyendo el periódico. Hay un anuncio de una oferta de venta de vivienda clase media, hacia el norte de la Jacobo Magluta. Un solo proyecto. Yo conté en la foto que sale en el proyecto más de 50 edificios que están prácticamente terminados. Una sola compañía. Sí. O sea que aquí no, aquí excepto los multifamiliares de la época de Balaguer en vivienda, no ocurría eso por iniciativa privada. Pero al mismo tiempo, usted se para en Winston Churchill o en Tiradentes y mira hacia alrededor 360 grados. Y seguro que va a haber 8 o 10 torres en construcción. Sí. Entonces aquí se está trabajando ahora mismo en todos los frentes. Y eso que usted mencionó del fideicomiso es una opción muy interesante para... Sí, el fideicomiso ha ayudado mucho a lo que es la vivienda de clase más económica. Exactamente. Que ahora se está tratando de abrirle una ventanita a vivienda de mayor Claro, de mayor que nivel. deberían ser, porque el fideicomiso garantiza que el dinero se va a utilizar en lo que se prometió y da muchísimas garantías de otros detalles de entrega y demás. Es muy impositiva también. Claro, es impositiva. Y todo el mundo participa, todos los actores tienen menos riesgo, más garantía. Sí. Aunque hay que pagar un pequeño fee, o sea, honorarios, pero es muy pequeño, creo que es el 1.5% del valor total. Correcto. Rafael, se dice que la sobreoferta influye mucho en lo que es la demanda y que baja el precio. Y usted mismo ha dicho... Aquí se habla de un déficit. Sí, pero de clase baja. De viviendas económicas. Déficit, no importa. Sí, pero yo me iba a referir ahora que cuando dijimos que vemos muchísimas torres en construcción e incluso a veces se habla que hasta son financiadas por el narcotráfico porque son viviendas de un muy alto costo y también hay muchos edificios eso es, y están vacíos, pero se siguen haciendo. Y son unos apartamentos que muchos cuestan $1 millón. Entonces decimos, bueno, pero ¿cuántas personas pueden comprar ese tipo de apartamento? Y más. Y más, pero no vamos a decir lo más caro, pero vamos. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿hasta qué punto todavía hay mercado para ese tipo de edificaciones, de viviendas versus las viviendas económicas? En el Mirador están construyendo aceleradamente por lo menos 6 o 7 torres grandes. Sí. Yo digo grandísimas. Yo digo que mientras usted, mientras usted vea que lo están construyendo, hay mercado. Eso digo yo, ¿verdad? Pero muchas se quedan mucho tiempo sin vender. Es posible, pero entonces, eso tiene un costo financiero. Claro, eso tiene un costo financiero. Nosotros los hidráulicos decimos que el agua siempre busca su nivel. Y llega un momento, fíjense que en el cuadro que presentamos antes, el espacio que hay para el valor agregado con relación al costo de construcción es alto. Lo que va a pasar es que esos valores agregados van a ir reduciéndose. O sea, por la demanda, porque ya la ubicación o esos otros factores van a ir cambiando. Hay inmuebles que se construyeron en una época y su entorno ha cambiado totalmente y su valor cambia totalmente. Claro. Se habla de que el país tiene aproximadamente 1 millón de unidades familiares inservibles, que no son viviendas adecuadas y que el déficit, por lo tanto, es de alrededor de 1 millón. Yo no sé de dónde sale ese número, pero bueno, eso es lo que se dice en los medios de comunicación. Suponiendo eso y con una tasa de incremento de la población que ya está por debajo de un 2%, que es ya una tasa menor que la tasa de reposición de la población. Cada vez tenemos menos hijos. En promedio, es decir, entre nacimientos, defunciones, inmigrantes, etcétera, la tasa de crecimiento de la población anda en 1.9.
debería ser 2. Porque una pareja Más de 2 tienen 2 sí. y mantienen la misma población. Si tienen, o más de 2, 2.1, 2.2. Si mantenemos ese criterio, en la época después de Trujillo, el mismo Trujillo comenzó con lo que era por ahí por la cabeza del puente del barrio obrero, creo que se llamaba. Sí. No, ahí construyeron, en esa época que usted menciona, se construyó el ensanche Luperón, se construyó Mario Auxiliadora, el gobierno de Estado, claro. Por el gobierno. Sí. Y el gobierno de Balaguer, los gobiernos, porque fueron muchísimos, por 12 años y después 10 años, tenía de práctica de construir mucha vivienda popular, vamos a llamarle, pero que las regalaba. Los famosos multifamiliares. Las regalaba. Eso se le criticó mucho, sin embargo, eso tuvo cierto impacto en algunos momentos. Hemos visto cómo en otros países, yo pienso rápidamente el caso de Venezuela, que han hecho una cosa que se llama Misión Vivienda, que han hecho 3 millones de viviendas y la han entregado gratuitamente a la población. Sí. Edificios muy grandes también de este proyecto. Hay espacio aquí para que el gobierno continúe con esta política, ya no la de la asociación público-privada, que es la experiencia de la ciudad de Juan Bosch, que es el gobierno urbaniza, pone la tierra, la urbaniza, le pone los servicios, que eso viene siendo como un 30% por lo menos del valor, y entonces el promotor privado construye y el comprador se le exime de los impuestos, creo que un periodo de tiempo determinado, el ITEVI y cosas así. ¿Usted ve espacio para volver a la construcción directa del gobierno masiva? Solo que tiene que ir en paralelo. Porque lo ha hecho con las escuelas. Tiene que ir en paralelo con un énfasis en lo que es la educación. Porque fíjese usted, el caso reciente de la Barquita. Esa gente fueron sacados de unas condiciones infrahumanas en que vivían. Se le dotó de todo en ese sitio, pero hay problemas ahora ahí dentro. Y se trató, Rafael, para ellos de adaptarse a ese modo de vida. O sea que eso mismo pasó. La nueva Barquita, sí. La nueva Barquita. Eso mismo pasó. ¿Cuál es el problema que hay? La gente que se queja de que en ese ambiente que lo han puesto ahora no tienen subsistencia, que le quitaron su modo de subsistencia diaria. No tienen su chiripeo, su poner en la calle. Y no se adaptan tampoco, quieren poner negocio frente a la casa y no se les permite una serie de cosas. O sea, vivir en comunidad no es tan sencillo. No es tan sencillo. Yo recuerdo... Bueno, si vemos, por ejemplo, algunos proyectos que son multifamiliares, como los de Honduras y los de Matambre. Pusieron en el primer piso su negocio. Yo recuerdo a principios de los 60, cuando yo viajé a Puerto Rico la primera vez, yo vi un espectáculo que nunca había visto, que eran los condominios que llamaban allá. Sí. Que después aquí se convirtieron en los multifamiliares, pero más pequeños. Pero cuando usted iba allá al norte de la autopista, el proyecto grande que hay, ¿cómo se llama? ¿En Puerto Rico? No, aquí. Frente a la Teleantilla, allá arriba. Los jardines. Los jardines. Los jardines fue un proyecto con el criterio que tenía Balaguer de bajo costo. Prácticamente pagaban 5, 6 pesos, 10 pesos mensuales la gente. Pero ahí usted de repente veía toda clase de cosas. Veía conuco en los jardines de los edificios. Toda clase de espectáculos. Porque la gente no estaba todavía preparada para esa vivienda en comunidad. Sí. Entonces tiene que ir un proceso de adaptación cultural de la gente a vivir en la forma que se puede para lograr que sean viviendas de carácter popular. Sí. Yo creo que tiene que seguir, porque va a ser muy difícil que el ingreso de esa capa social pueda alcanzar el nivel que pueda permitirle una vivienda con crédito hipotecario, como se quiera, o formal. Incluso el acceso al crédito no se le es tan fácil, aunque sea tratado. Siempre va a tener que haber esa ventanita. Y también lo que se inició en algunos sitios, los planes de mejorar viviendas en zonas donde puedan ser mejorables. Eso yo creo que va a tener que persistir. Yo no creo que sobre todo mientras existan la afluencia de gente hacia las capitales, hacia las ciudades grandes, va a ser difícil eliminar esos cordones de miseria en base a construirle
casas de bien social a todo el mundo. Nos vamos a ir a la pausa y cuando vengamos me gustaría hacer la comparación vamos a decir, sectores económicos, un tipo de vivienda que cueste tanto, de tanto a tanto, uno de tanto a tanto y de tanto a tanto, ¿cómo influye la variación de precios en la construcción dentro de esos renglones que corresponden, diríamos, quizás a tipos sociales o como quisiéramos clasificarlo? Volvemos. Bien, amigos, continuamos con este último segmento, conversando con el ingeniero Rafael Damirón Dixon sobre los costos de construcción. Estábamos viendo un cuadro que le pedimos, por favor, al director que ponga ese cuadro sobre cómo harían los costos. Explícanos el cuadro. Fíjese, ahí tenemos algunos de los ítems que intervienen en la construcción de una edificación, desde el Picasso inicial hasta el brochazo final. Aquí solamente se ve una parte. ¿Qué significan esos números? Esos números, les digo ahora. Ahí ustedes tienen 5 columnas que representan edificaciones de diferentes tipos, desde económico, bueno, muy bueno, lujo y extralujo. Y esos números son qué proporción del costo total representa cada uno de esos renglones. Por ejemplo, la tercera línea, que es la estructura, fíjense que para una edificación económica constituye un 32% del costo total, mientras que para una edificación de extra lujo es apenas un 11%. Pero esa variación varía porque el extralujo tiene tanto lujo que no es porque la estructura sea más barata en el caso. No, exacto, sino que la proporción es menos. La proporción es mucho menos. Sí, pero influye, ¿cómo influye la variación de costos de ciertos materiales? Depende del tipo de edificación que sea. Por ejemplo, la instalación sanitaria en la de extra lujo es más del doble de una económica. O la de lujo es más del doble de la de económico y bueno. O sea que si te aumenta el acero y te aumenta el hormigón, por ejemplo, se afecta más un proyecto económico que un proyecto extra lujo proporcionalmente. Exacto, claro. O sea, el impacto es mayor. Entonces, cuando se habla de cómo ha variado el costo de la construcción, hay que tener en cuenta cuál ha sido la variación de los diferentes insumos, inclusive la mano de obra también, y cuál es el tipo de construcción de que estamos hablando. Claro. Porque el impacto no es el mismo que los materiales sean los mismos. Sí. Por eso quería mostrarles eso. Porque muy interesante. El costo de construcción de un edificio no responde a un solo insumo, sino a una multiplicidad de insumos y de mano de obra. Y no todos inciden en la misma medida en el valor total de la obra. Sí, porque fíjense que, por ejemplo, hasta en los movimientos de tierra, que pudiera parecer algo que no es tan importante, por ejemplo, en esas torres que tienen grandes sótanos. Sin embargo, es menor. No, es al revés. Ahí es menor. Ahí es menor el impacto. Sí, pero fíjense, vuelvo e insisto, no es menor el impacto porque sea menos, sino porque al tener unas terminaciones de lujo que son mucho más caras, aunque sea más, pasa a ser una proporción menor. Sí, pero su peso es muy poco. Fíjate que el peso de movimiento de tierra es apenas un 6 por mil en extralujo y es un 2%. Exacto. O sea, pesa poco en el valor total. Sí. O sea, que hay que tener en cuenta también cuál es el peso dentro del propio precio total de cada ítem. Exacto. Vamos a próxima. A ver la otra mitad, pero la parte de abajo, que es donde están los precios por metro cuadrado de cada tipo de para así construcción. saber cuánto oscila, exacto. Ahí. No, ahora tenemos que moverla hacia la derecha. ¿Hacia la derecha? Sí. Ajá. Ok. Aquí tenemos los mismos 5 tipos de construcción y esos números que aparecen en negro rojo son los costos por metro cuadrado. Fíjense que la económica va desde 15,000 pesos por metro cuadrado y puede llegar hasta 47,000 pesos por metro cuadrado. Eso es en los renglones básicos del costo directo. Los números que están en rojo es la variación en los últimos 5 años. ¿Cómo que en los renglones básicos del cuerpo directo? Porque hay otros costos
que no están ahí porque no son comunes a todo tipo de construcción. Okay. Por ejemplo, lo que es aire acondicionado, lo que es los elevadores, lo que son las piscinas. Son elementos que están abajo de los números rojos que yo los incluí, que solamente para el caso de lujo, extralujo y muy bueno. Sí. Fíjense que la variación es pequeña, un 13-14%. No importa la categoría a que pertenezca. Sí, sí. Ahora súbelo, bájalo un poco ahora. Para ver la parte de arriba. No, perdón, súbelo. Quise decir súbelo. Okay. Perdón. Fíjense, estos son otros costos que agrego abajo que tienen que ver con esos renglones que solamente afectan a las obras más caras, que están parqueos soterrados, piscina, aire acondicionado, elevadores, que te pueden llegar un edificio de extralujo, por ejemplo, hasta los 50,000. Exacto, vamos a decir, redondear 50,000. Son $1,000 el metro cuadrado. $1,000 el metro cuadrado. Y la de lujo, y la de muy buena. La muy buena está, exacto, pero fíjate que la muy buena no incluye ni piscina, ni incluye aire acondicionado. Solamente lo puse en las últimas dos. Sí, claro, sí. Es una tendencia, ingeniero, que en esa construcción que usted ha clasificado como muy buena, lujo y extralujo, se incluye la línea blanca, que son aire acondicionado, lavadora, secadora, sí. Normalmente de lujo y extralujo normalmente equipo de cocina, todo ese tipo de cosas, cocina importada, puertas importadas, ventanas importadas, todo ese tipo de cosas. Fíjense que es casi el doble. La terminación y las instalaciones son las que constituyen el mayor porcentaje. Ahora se han puesto, no sé si viene ya con la construcción en las de las viviendas de lujo, son las cortinas estas que le llaman shooters. Los shooters, sí. Vienen ya incluidos. Sí, hay muchas de estas torres de ahora. Fíjense que estamos hablando de un incremento entre la de muy buena. De 15,000 a 49,000. Exacto, es mucho. Tres veces. Bueno, y en cuanto al tipo de construcción. Sí, pero eso por metro cuadrado. Sí, por metro cuadrado. Normalmente las de lujo y extralujo tienen más área también. Exacto. Entonces, aunque hay una tendencia ahora. O sea que mucho más del doble. Hay una tendencia a ser más pequeños ahora los apartamentos. Bueno, tratando de adaptarse al mercado. Sí, porque exacto. esos apartamentos de 700, de 1,000, de 1,200 metros. Se hacen infuncionales cuando las familias se reducen. Sí. Por eso. Y se hacen difíciles de salir de ellas. Sí, pero nunca fueron muy abundantes esos apartamentos. De eso de lo que él llama. Sí, de un apartamento por piso. Sí, Julio, pero en la Nacaona se siguen construyendo. Pero cada vez más, inclusive en construcción de lujo, hay estos pequeños apartamentos de 1 y 2 habitaciones. Sí, porque también hay un segmento que demanda, que son las parejas que ya se quedan sin hijos. Exactamente. Y son las personas que tienen más dinero porque ya no tienen que gastar en hijos, tienen algunos ahorros y se compran o los más jóvenes también. No, pero los más jóvenes no compran esto tan caro, pero no lo compran tan caro. ¿Quién sabe? Porque un apartamento de 1 habitación es una persona soltera. Sí. Porque la cantidad de personas que se están casando más tarde, que están formando parejas más tarde, va en aumento. Sí. Cuando yo era más joven, cuando yo me casé a los 21 años. Sí, Julio, pero el que compra un apartamento no lo compra para tan poco tiempo, lo compra pensando, generalmente la gente no compra un apartamento de 1 habitación, a menos que no sea. ¿Y para qué lo hacen entonces? Para estudiantes, los alquilan mucho. Ese segmento. Sí, es verdad, está creciendo. Las nuevas generaciones no se aferran tanto a los inmuebles. Sí, eso es verdad. Compran y como después uno venden. que le tiene mucho amor a compran y venden. Sí, compran y venden. Sí. Es verdad. O se quedan con ellos. Además hay otro problema, es el problema del tránsito. Sí. Yo tengo familiares, por ejemplo, que han comprado apartamentos jóvenes y han vendido porque tienen que perder 3 horas llevando a los niños a la escuela y trayéndolos y eso por la dificultad. Cerca de la escuela. Un factor que antes no pesaba se van a un tanto. apartamento alquilado mejor. Sí, es verdad. Cerca de la escuela. Sí, por los problemas de la convivencia. No, es que sale más barato. Ingeniero, y antes que acabemos, el tipo de construcción. El tipo de construcción, pues los bloques que están ya casi en desuso. Tenemos algunas fotos por ahí que quisiera. Hay 2 imágenes que yo puse que son bastante interesantes en ese respecto. La fotografía. Sí. De unos apartamentos. Las 2 fotografías. Entonces, el bloque, por ejemplo, cada vez se usa menos. Las casas... No, el bloque se sigue usando. Fíjense, esta edificación se está construyendo ahí atrás de Ágora. Fíjense, ahí no hay un solo bloque, no hay una viga. Son no hay prefabricados. No.
Se fabrican ahí mismo. Miren las varillas que están arriba, son de los muros que van a seguir Pero hacia entonces arriba. ahí no hay columnas. No, los muros son los elementos portantes del edificio entero. Pero Y es eso para términos suficientemente. sísmicos. Ajá. Para términos civiles, la estructura total es de hormigón. Sí, y es flexible. Fíjese, cuando hay el que está movimiento. detrás está terminado ya. Sí. Ya tiene la terminación. Esa es una alternativa. Eso fue tanto bisonó que lo dijo. Exacto. Esa es una alternativa frente a la construcción tradicional, que es la otra. Pero yo he oído que no Mire, tienen. no, esa no. Una que está de ingeniero, frente. yo he oído que no tienen una que está de frente, suficiente, esa. Mira suficiente esta. Aislamiento. resistencia, Mira esta. aislamiento. Esa es la construcción tradicional, viga, columnas y muros de bloque. Sí, Entonces, en la otra que presenté antes, presenta dos ventajas para el constructor. sí, Costo es ligeramente más barata sí. y tiempo, y es más rápido. Sí, es más rápida. Porque se Pero vacía. tiene aislamiento. Se tuvo- Se usan paneles y se vacía. Es suficientemente flexible para los terremotos, es mi pregunta, porque he escuchado que no. Se diseñan contra sismos. Ahora, estaba siendo usada para edificios de 4 plantas, 5 plantas masivamente, ese contratista. Ahora por primera vez la está usando para Torres. Para torres. Y como le digo, tiene impacto en el costo porque ahorra tiempo Sí. y ahorra dinero. Debe ser 15%, 10-15% más barato que el otro, Mucho. el otro sistema. Y emplea menos mano de obra. Sí, mucho. Wow. Ahí usted tiene en un solo ítem, que son los elementos de hormigón, usted tiene los elementos de hormigón, los bloques y la terminación de superficie, porque esto no se pañeta. Y entonces, ¿cómo es el sistema? No se Que empaña, No, en la terminación es lisa, solamente se corrigen en la pequeña fisura. Pero que son- El de atrás es igual. el de atrás ese mismo que ya está terminado, pintado. Ah, ok. Ok, pero ¿cómo son? ¿Son prefabricados? No, se vacían. ¿O se vacían in Son situ? vacíos. Miren las varillas arriba de los próximos muros que van subiendo. Sí, se vacían in situ. Se vacían in situ. Con Wow. unos moldes metálicos. Lo que me Y da el miedo prefabricado si no tiene sería lo columnas. más. El prefabricado aquí en el país todavía no se ha Podría- masificado. Si se masifica, podría ser abaratar. Es que el prefabricado funciona cuando hay un taller grande, cuando se repite mucho, cuando se mismo repiten módulo. mucho los elementos. Y estas Porque losas, requiere una manufactura muy especializada. estas losas que se hacen con estas viguetillas e incluso se le pone fond para Los aligerar. muros, sí, los ¿Qué? muros, Porque yo veo que se están usando los muros. muchísimo. Sí, porque- ¿Qué tan seguras son? Porque Seguridad, no hay problema con la seguridad. El problema es que alguna gente se queja de poco aislamiento. Que se oye mucho. sí, hay muy pocos aislamientos. Además, la gente Pero todavía lo hacen aquí- hasta para piso. para losa, para losa de piso y Sí, yo lo he entre visto. pisos, sí, aligerada, muchísimo. las losas aligeradas, Sí. con el fondo abajo. Eso es una técnica que se llama MDUE, ¿no? Italiana. MDU, esa es una marca, sí, MDU. Sí. Pero los pisos son las losas aligeradas que realmente se están usando masivamente. Aquí casi todas las torres Y están si hay un haciendo incendio, estos fond que quedan adentro, no Son tienen no muy- tienen peligro de inflamado. se inflaman, son con Sí, candela son así. muy inflamables. Aquí estuvimos así, cuando se estaba construyendo el centro comercial de ahí, de la Kennedy, de la Churchill con Gustavo, ahí se comenzó usando bovedillas de foam. Sí, Pero la bobilla de foam es un elemento que se pierde, no se saca. sí, por eso. Y tiene un alto costo. Después se terminó, Sí. nada más se hizo creo que el primer sótano. Ese Después Blue- terminó Blue haciendo, Mold. Blue Mold. sí, se terminó haciendo bovedillas de metal que se reusaban. Y el costo se reducía casi a la mitad. Sí, y no queda eso ahí inflamable también. No, porque el acero no es inflamable. No, por eso, Bueno, con la bovedilla con la sí. bovedilla ¿sabes? de- Pero la bovedilla es un elemento que no se reusa. Sí. Se queda preso ahí. O sea que además sale caro. Señores, se nos acabó el tiempo. Pudimos ver la variación que no ha sido tan grande en los últimos 5 años. Vamos a decir, hemos tenido un precio más o menos estable y que los precios de mano de obra de construcción, eso no nos dijo qué tanto han variado. Ha habido pocos ajustes. Algunos renglones se han ajustado, los plomeros, los albañiles, pero poco, aumento de un 10%, de un 12%. ¿Es rentable la construcción en este momento? Oh, sí, si no fuera rentable no estuviera en ese búnker ahora. Señores, se nos acabó el tiempo. Gracias al ingeniero Rafael Damirón Dixon y a ustedes por su sintonía y será hasta la próxima.